El tema que veremos hoy es ejemplo de ensayo número 80. Antes de continuar con este importante video, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal. Traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar. No te olvides también darle clic a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos que hemos venido desarrollando aquí en el canal, en el que a través de un ejemplo textual de ensayo explicamos cuál es la forma correcta en la que puedes escribir cada una de las partes que componen dicho ensayo. El título del ensayo del día de hoy es El abuso policial. La primera parte de todo ensayo es el título. El título en un ensayo lo que busca es ubicar al lector en el tema del cual se va a hablar. Evidentemente, en este ensayo de lo que se va a hablar es del abuso policial. Esa es la función que tiene la primera parte de un ensayo, que es el título. La siguiente parte es la introducción que, como su mismo nombre lo indica, lo que busca es introducir al lector en el tema del cual se va a hablar, explicando un poco a grandes rasgos a qué hacemos referencia con esto del abuso policial para posteriormente plantear una tesis, que es la idea central que se tiene sobre ese tema, sobre el abuso policial. La introducción comienza así: las fuerzas del orden son las responsables de proteger a los ciudadanos, mantener el orden público y garantizar la seguridad en todos los miembros de un lugar en específico, y aunque no se niegue el hecho de que existen muchos integrantes de estas fuerzas del orden que son honestos, que cumplen con sus funciones y que no rompen los límites que legalmente se les impone, lo cierto es que hay una tradición en el imaginario público de considerar que estas fuerzas del orden muchas veces abusan del poder que se les concede. Vean que aquí en esta introducción lo que hacemos es definir qué son las fuerzas del orden o cuál es su función, e inmediatamente estamos introduciendo el tema. Es muy usual que la introducción comience explicando sobre qué estamos hablando y posteriormente ya ir introduciéndonos un poco sobre el aspecto específico que vamos a tratar del tema en general, que son corruptas y que muchas veces están más interesadas en perjudicar a la comunidad que en ayudar y servirles. Vean que aquí estamos hablando un poco sobre esa concepción que hay en el imaginario público, en las personas, en la vida cotidiana, de que las fuerzas del orden muchas veces no hacen su trabajo correctamente. En vez de proteger a la ciudadanía, muchas veces lo que hacen es perjudicarla. Continuamos diciendo, los policías en general, como una de las profesiones que hacen parte de estas fuerzas del orden, vean que ya ahí estamos especificando que nos vamos a referir solo a la policía, aunque inicialmente hablamos en forma general de las fuerzas del orden. Son los que constantemente vemos involucrados en este tipo de situaciones de corrupción, engaños, complicidad con delincuentes y decenas de acciones que van en contra de lo que debería representar un policía. Pero los casos más frecuentes y con los que los ciudadanos más tienen que lidiar son los casos de abuso policial, en donde los policías usan su poder o autoridad de manera incorrecta y abusiva, violando los derechos de los ciudadanos. Y todo esto es una muestra de cómo el poder en las manos equivocadas saca lo peor del ser humano. Vean que aquí explicamos un poco cuáles son las situaciones en las que se ven involucrados estos policías e inmediatamente planteamos la tesis, específicamente situaciones de abuso del poder policial. Inmediatamente después planteamos la tesis. La tesis es el punto de vista que se tiene sobre un tema, es lo que se piensa o lo que se opina sobre un tema. Esa tesis es la que está aquí. Todo esto es una muestra de cómo el poder en las manos equivocadas saca lo peor del ser humano. Esto es lo que se piensa con respecto a ese tema. La tesis es fundamental porque es el camino de partida para construir los argumentos que le van a dar sustento a la misma. Todo lo que viene después en el desarrollo le da sustento a la tesis. Convence al lector de que esta afirmación es correcta. En el desarrollo, que consta de un párrafo, decimos: es claro que el poder excesivo saca lo peor del ser humano. De eso no hay duda, y solo falta ver las atrocidades que políticos y dirigentes de todo el mundo han hecho a lo largo de la historia. Vean que allí, al iniciar la introducción, inmediatamente traemos a colación otro ejemplo que le da sustento a la tesis. Claro que el poder saca lo peor de el ser humano, porque vean todas las atrocidades que políticos y dirigentes han hecho a lo largo de la historia. Pero en el caso de la policía podemos ver que la frecuencia con la que esto pasa es mayor, y sobre todo es algo que se podría decir que es cotidiano y que hace parte del diario vivir de los ciudadanos. Y es que hay que comenzar diciendo lo poco o nada que sabe la policía sobre reglamentos y normas que ellos deben respetar y que no deben violar bajo ninguna circunstancia. Parece que estudiar y tener un amplio conocimiento sobre las leyes no es algo que se haga en las academias donde estas personas estudian, puesto que son muchos los casos documentados, que por cierto no salen en canales de amplia difusión u oficiales,
en donde son los mismos ciudadanos los que tienen que citar y defenderse con las leyes establecidas y vigentes que los policías desconocen y violan. Y es que muchos son los casos en donde hay malos procedimientos y extralimitación de funciones de los policías. Vean que aquí le estamos dando sustento a la tesis. ¿Por qué? Porque decimos que es amplio el desconocimiento que tienen los policías sobre las cosas que pueden hacer y las que no. Y es usual que sean los mismos ciudadanos los que les expliquen qué pueden hacer y qué no. Porque muchas veces se extralimitan, hacen cosas que no pueden hacer, que claramente la ley dicta y establece que no pueden hacer. Como cuando ponen puestos de control de velocidad en curvas por más de 2 horas, o cuando implantan sustancias ilícitas para incriminar a los ciudadanos, cuando detienen a una persona sin motivo alguno, o agreden y amenazan a alguien simplemente por su apariencia física o color de piel. Todos estos son ejemplos de acciones que claramente no debería ser un policía, pero pasa en la cotidianidad. Y lamentablemente estos son solo algunos pocos ejemplos que podríamos mencionar y que efectivamente pasan diariamente en muchos países. Esa es la razón por la que la confianza en las fuerzas del orden cada vez se deteriora más, porque es evidente que el poder es una fuerza que debilita el raciocinio y que saca lo peor del ser humano. Aquí estamos reafirmando la tesis. Una vez que dijimos todos estos ejemplos de acciones que realizan los policías, planteamos que claramente todo eso se hace porque cuando hay poder, cuando una persona tiene el poder o la autoridad, deja a un lado todo el conocimiento y el sentido común. Porque, como lo dijimos, el poder saca lo peor del ser humano. Les nubla el juicio y les da una falsa superioridad ante las demás personas o ante los demás ciudadanos. Pero nada puede estar por encima de la ley, lo cual es un hecho. Ningún policía está por encima de la ley. Los policías son precisamente los que deben respetar la ley y muchas veces no lo hacen, pero sí obligan a los demás a que lo hagan. Entonces vean que todo esto es argumentos o son argumentos que le dan sustento a la tesis. Sí, es cierto que el poder en manos equivocadas saca lo peor del ser humano, porque miren todo lo que hacen los policías. Estos son argumentos que le dan sustento a la tesis. Finalmente, en la última parte, que es la conclusión, decimos, es claro que no saber manejar el poder y la autoridad es un factor clave a mejorar en las fuerzas del orden. Y aunque claro que hay muchos buenos policías que hacen un excelente trabajo, parece que este problema no solo afecta a unos pocos, sino que es un problema de raíz. Parece que las mismas entidades de las fuerzas del orden, como la policía, promueven y facilitan este tipo de comportamientos, puesto que son muchos los casos de abuso de poder policíaco que quedan en la impunidad, que no son castigados debidamente y que incluso se encubren. Y claramente esto sucede también. La misma entidad encubre y facilita todos estos abusos de poder, que una vez más demuestran todo lo malo que puede llegar a ser el ser humano cuando tiene una pizca de poder. El poder y la autoridad deben ejercerse de manera correcta, bajo cualquier circunstancia, puesto que, como vimos, esta es un arma peligrosa que, si no se sabe manejar correctamente, saca lo peor del ser humano. En la conclusión, que es la última parte de un ensayo, simplemente hacemos un resumen de forma sintética muy breve de todo lo que se dijo a lo largo del ensayo. Nuevamente mencionamos la tesis y también podemos dar pequeños argumentos más que le den sustento a la misma. Y esta es la forma correcta en la que se escribe un ensayo. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y sobre todo, y lo más importante, dale click a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti.